Recién hablábamos de la llegada de las nuevas vacunas, de la esperanza, del plan de vacunación, de la reorganización en el plan de vacunación, de los cambios de planes, ¿no? Estaba planificada cierta campaña de vacunación a nivel nacional y claro, escasea la vacuna a nivel mundial, entonces se va reorganizando. En un ratito nomás vamos a tener novedades con respecto a la toma de decisiones que se va mirando y se va reformulando semana a semana después del COFESA, de la reunión con los gobernadores y los nuevos envíos de vacuna, a ver a quiénes se va a priorizar. Los mayores de 70 siguen siendo el eje prioritario en el plan de vacunación, tanto nacional como provincial hasta el momento, junto con las fuerzas de seguridad, junto por supuesto con el personal de salud, los docentes también. Pero, ¿qué pasa con esta segunda ola que es inminente, que estaría, algunos expertos hablan de que ya está llegando en la provincia de Córdoba, sobre todo a partir del conocimiento de las nuevas cepas que están en la provincia ya efectivamente? ¿Y cómo se prepara Río Cuarto para recibir con las camas críticas en diferentes situaciones a lo que fue el 2020? Sí, es diferente, pero también igualmente preocupante por otras cuestiones que quiero preguntárselas al doctor Mario Piastrellini, que es el director del Instituto Médico, con quien siempre conversamos, y además es gerente de la Asociación de Entidades Sanatoriales de Río Cuarto, para que nos cuente cuál es la situación en general en los 6, tengo entendido, nosocomios, instituciones privadas, clínicas, más el hospital. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Paula lo saluda. Buen día, ¿cómo le va, Paula? Bueno, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos en un momento donde no hay escaladas de casos. Estamos con un bajo número de internación en cada nosocomio y en el hospital, pero observando que en el mundo, en todas partes, la segunda ola o el segundo pico de casos ha aparecido y es un hecho. Y nosotros, bueno, tenemos que estar preparándonos y tenemos que estar mirando para ir adecuando los servicios que tenemos a esa escalada de casos. Uh-huh. ¿Y cómo estamos en Río Cuarto? Decíamos, tenemos 6 instituciones dedicadas a la salud, entre clínicas, sanatorios y demás, más el hospital, que es regional. ¿Qué índice de camas críticas tenemos hoy y cómo estamos parados con respecto al año pasado, en donde hemos conversado, doctor, de esto? Se dejaron de atender patologías por miedo a asistir a estos lugares y contagiar y contraer COVID-19, pero ahora no. Un poco porque se ha perdido el miedo, porque hay gente vacunada, porque hay gente que ya lo ha contraído el virus y a lo mejor se cree que tiene otro tipo de anticuerpos y defensa. Entonces, ¿cómo resolvemos? El sistema de salud mira a la segunda ola de casos con 2 puntos de vista importantes. Uh-huh. De las cuestiones positivas que hemos adquirido, que es la experiencia, que es tener un equipo de salud ya casi vacunado en su totalidad, de tener una población que fue una de las principales responsables de saturación, que fue los pacientes de los geriátricos que están vacunados, al igual que la gente que los cuida. Esas son todas experiencias y acciones que son muy positivas, al igual que algo que ha comunicado el COE y ha comunicado el Ministerio de Salud, que es esta nueva departamentalización de los COEs y que en cada ciudad o cada localidad van a tener camas activas para la atención, aunque sea de los casos más leves, localmente. Esos son todos factores que van a ayudar al sector privado y público de la ciudad para que no se sature ante la eventualidad de un aumento importante de casos en el segundo pico. Uh-huh. Pero después tenemos que ver algunas cuestiones que abren interrogantes. No sabemos cuál va a ser la magnitud de ese segundo pico, no vamos a saber
hasta que pase si ese número de casos va a ser sincrónico en la región, o sea, todas las ciudades y todos los lugares van a tener un aumento al unísono, o si van a ser, que ojalá lo sean, asincrónicamente, de forma que nosotros podamos ir atendiendo y resolviendo en tandas, como pasó en el primer pico, que fue algo positivo dentro de lo malo. Y después, otro aspecto importante, negativo, y que uno no lo puede modificar mucho, es que en esta nueva normalidad de circulación, que la gente circula, va a sus trabajos, van a la escuela, y hay una actividad comercial, y hay una actividad de esparcimiento, cuando la segunda ola esté aumentando, implica de que junto con esa actividad está el politrauma laboral o vial, están las patologías asociadas al estrés, como la cardiovascular, los abdómenes agudos y todas las patologías que habitualmente uno interna y que están actualmente ocupando la mayoría de las camas o un gran porcentaje de las camas del sector público y privado, y que en la primera ola no lo tuvimos porque al estar las personas cuarentenadas toda la patología habitual no existía y teníamos casi un 90-95% de disponibilidad de camas en cada institución solamente para el COVID, y que en este nuevo escenario probablemente no sea así. Claro. Bueno, en Río Cuarto, doctor, no tenemos alta cantidad de contagiados en estas últimas semanas. De todas maneras, bueno, la preocupación está en que la gente ha vuelto al consultorio, por suerte, digo, tratar sus patologías congénitas o comorbilidades u otro tipo de tratamientos. Entonces, ¿qué índice de camas críticas quedan para los pacientes que puedan resultar de esta segunda dosis? ¿Qué dicen de esta segunda ola? Que además dicen que va a ser bastante intensa, ¿no? Entonces está la preocupación, porque además Europa ya va por la tercera, entonces, ¿qué índice de camas críticas ocupadas hay con pacientes con patologías previas? Y nosotros tenemos días de que tenemos saturados los servicios críticos con patologías no COVID, y hay momentos en que eso un poco se liberan. Es algo muy dinámico y que por la tipología de pacientes o el grupo etario o grupos sociales que componen los pacientes de cada institución privada van teniendo una dinámica distinta, pero que están más del 50, 60 o 70% de las camas críticas ocupadas por pacientes no COVID. Yo creo que es así, y a medida de que empiece a a entrarnos en los meses fríos, las patologías aumentan. De todos modos, las instituciones privadas están programando y están haciendo sus planes de contingencia, donde vamos a tratar de blindar lo más que se pueda, con medidas de bioseguridad y con reingeniería de la infraestructura, sectores donde nosotros podamos internar y seguir dando servicios a los pacientes no COVID, y después sectores seguros, desde el punto de vista de la bioseguridad, valga la redundancia, en los sectores de aislamiento para los pacientes COVID. Está bien. Después habrá una dinámica de cómo aumenta un sector y a desmedro de lo que permita el otro sector liberar de camas y no ocuparlas. Bueno, esto va a ser algo muy dinámico, y que cada sector, el público, el privado, y dentro del privado, como dije, según el grupo etario y según el grupo, los estratos sociales que atiendan o de la pacientela que tengan, lo van a ir resolviendo, y nosotros tenemos experiencia porque lo hicimos el año pasado. Claro. Bueno, pensaba en eso, doctor. La gente ha perdido un poco el miedo o ha concientizado más, entonces ha vuelto a lo mejor patologías congénitas y graves, digo, tratamientos sostenidos en el tiempo,
sino rutinas, controles de rutina. Ha vuelto a los consultorios, ha vuelto a hacerse la ecografía anual en el ginecólogo, por ejemplo, los controles de rutina. Digo, ha perdido un poco el miedo porque el año pasado fue, primero que las clínicas se cerraron por una cuestión lógica. Ahora que se ha diagramado un plan de acción para atender a todo el mundo, la gente se acerca más a hacer este tipo de controles. Sí, hay una demanda contenida y la gente se acerca relativamente mucho más que el año pasado, eso sin duda. Pero tampoco hemos vuelto a los niveles de consulta que tuvimos como ser en el 2019. Eso puede responder a que hay gente que todavía no se moviliza y quiere estar en su casa y se sigue cuidando y se sigue manteniendo las medidas como un autoacuarentenamiento, y por otro lado también tiene que ver con que la actividad económica y la crisis económica va dejando fuera a personas del sistema de salud y probablemente no tengan la accesibilidad que tenían antes. Esto es un análisis mío, no quiere decir que esto sea verdad, pero puede responder un poco a lo que está pasando y es lógico que esto pueda pasar. Claro. Bueno, y finalmente, Mario, usted hacía referencia a la departamentalización del COE. Esto, usted como encargado de la Asociación de Entidades Sanatoriales de Río Cuarto, ¿es mejor, es más funcional, da igual, funciona mejor así? Mi opinión personal es que es mejor. Yo prefiero que se activen hospitales, sanatorios, en cada localidad y no se movilice a la gente, porque a la gente al movilizarlo y sobre todo al paciente de la tercera edad, a sacarlos de sus entornos, se ha visto que las respuestas a los tratamientos no son las mismas que si son tratados en el mismo geriátrico o en la misma localidad. Hay factores de entorno, psicosociales y cuestiones afectivas que están, el aislamiento de estos pacientes y fuera de sus ámbitos ha sido terrible en los resultados. Por otro lado, como ser el ente que se armó en Río Cuarto en la universidad para suplir estas cuestiones de falta de camas, si uno analiza lejos, por más esfuerzos que hagamos, va a estar siempre lejos de la organización y la cultura que tienen los hospitales de cada ciudad, donde hay enfermeros, donde hay médicos, donde hay un montón de recursos, mucho más organizados y más adiestrados y con una cultura en el tema del cuidado de la salud que uno puede llegar a obtener en estos centros que se arman de urgencia. Así que yo creo que eso va a ser decisivo. Si realmente se activan y realmente cumplen con la función, todas esas camas van a colaborar muchísimo y que a Río Cuarto lleguen los pacientes que requieran realmente alguna complejidad mayor en su manejo y que podamos hacer un cuidado progresivo desde los lugares donde aparecen los casos hasta Río Cuarto, donde se culminaría la escalada de complejidades para ofrecerle a la gente. Claro. Por último, doctor, ¿qué es una cama crítica? ¿De qué tiene que estar dotada una habitación con la cama crítica? ¿Tiene que estar solo o puede haber de a dos en la habitación? No, el Ministerio de Salud en sus normas, cuando los dos pacientes están diagnosticados de positivos, pueden compartir habitación. Las medidas de aislamiento son por distancia y por uso de barbijos y medidas de contacto y de gota, que serían lo que define el aislamiento que deben tener. Pero una cama crítica tiene que cumplir con, primero, tener el personal adecuado, ya sea médico, de enfermería o técnico, entrenado y adiestrado para un cuidado óptimo del paciente en un box crítico. Y después, en cuanto a la infraestructura
y a la tecnología que debe tener, bueno, tiene que tener más de 9 metros cuadrados de superficie en la cama donde está, o 12, o cada vez son más los metros cuadrados que necesita. Ajá. Tiene que tener un monitor multiparamétrico, tiene que tener un tablero de gases con aire comprimido, con vacío para aspirar y con bocas suficientes de oxígeno, tiene que tener los enchufes para acceder a la energía eléctrica suficiente, tiene que tener bombas de infusión, un respirador y todo lo que necesite para darle soporte vital al paciente, ya sea si hay que poner hemodiálisis en agudo. Bueno, todo ese contexto hace a una cama crítica adecuada. Y después, bueno, hay camas que son semicríticas, que son de cuidados intermedios, donde el paciente no tiene tanto soporte, pero tiene que ser monitorizado en forma intensiva y tiene que tener un cuidado de enfermería intensiva en cuanto a la cantidad de cuidados que debe recibir. Eso definiría una terapia intermedia y una terapia intensiva. ¿Y cuántas tenemos en Río Cuarto, de acuerdo a las cifras que manejan desde la asociación, aproximadamente, críticas y semicríticas? Eso es un número que ahora yo no lo puedo definir porque es en función de la demanda que estamos teniendo. Claro. Yo puedo decirle que el Instituto Médico en un momento teníamos 8 camas de terapia intensiva de adultos y 4 camas de cuidados cardiológicos, o sea, 12 en total, y en plena pandemia agregamos 8 camas más y pudimos llegar a tener 20 unidades de cuidados críticos, claro. Que no es duplicar, pero casi, pero siempre haciendo hincapié en que las cuestiones de infraestructura y tecnológica uno las puede suplir, porque puede adquirir respiradores, monitores, pero el tema del límite acá es el recurso humano, y el recurso humano lamentablemente en Argentina y en ningún lugar de parte del mundo se puede multiplicar como los panes de Jesucristo. Eso claro. No se puede hacer. Y poner gente que no tiene experiencia y poner gente que no es que no está preparada y entrenada para manejar enfermedades críticas, es un error porque se infectan más los mismos efectores y porque uno baja los niveles de eficiencia o eficacia sin duda, sí. que deben tener esos servicios. Pero recién decía que, por ejemplo, en el instituto de 8 se pudo tener 12 y se pudo duplicar, digamos, pero no los recursos humanos. ¿Se puede hacer más o menos la misma proporción para sacar un porcentaje en el resto de los sanatorios y clínicas de privados de la ciudad? Todos los sanatorios hicieron lo mismo. Todos los sanatorios. Y en las habitaciones comunes también se hizo. Se van transformando áreas de aislamiento y se le va ganando camas a las áreas no COVID. Pero siempre con un esfuerzo, yo creo que inhumano, de los recursos y del equipo de salud, que bueno, en la primera ola fue admirable y uno, bueno, nunca vamos a tener tiempo ni forma de reconocer y de agradecer el esfuerzo que hizo el equipo de salud, ¿no? Bueno, doctor Mario Piestrelini, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por la disposición con Puntal AM. Gracias y que tenga buena mañana.